Bienvenido a tu spa emocional. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más. Hola Eileen. Hola. ¿Cómo estás con calor? Ay, sí, demasiado. Bueno, pues estamos próximos a unas fechas importantes que tú dijiste, triste, pero no es tan celebrado como otra fecha importante al mes de mayo, ¿verdad? Y estamos hablando de lo que es el Día del Padre, ¿verdad? Pues tristemente esta figura como que tiene un significado, pareciera, y es duro escuchar, pero de menor relevancia dentro de la familia, que al final el rol del papá es proveer, ¿verdad? Ese es como el principal. Y entonces cuando hablamos de que es un proveedor, minimizamos muchos otros aspectos, movitos de la cosa. Muchos otros aspectos de la vida de un ser humano, ¿verdad? Como son las emociones, como es el dejar sentirse esas emociones, el expresarlas, el llorar, el saber que no siempre, como es un ser humano, está bien. Sin embargo, como es proveedor fuerte, el que todo lo puede, decías tú, ¿verdad? Tiene que poder con todo, ¿verdad? Y se ha minimizado esa figura. Entonces no importa no celebrarlo. No importa no celebrar. Ajá, no importa que no le demos honra, porque al final una celebración de ese tipo es para honrar, ¿verdad? Si bien es cierto, Aileen, pues hay más abandonos de papá que de mamá, ¿verdad? Que creo que esa es una de las razones por las que es más celebrada una cosa que la otra. Sin embargo, siguen siendo seres humanos, ¿verdad? Y hoy queremos hablar un poquito, queremos profundizar un poquito en ese punto. Sí, definitivamente. Mira, en redes sociales está ese meme de Día de la Madre, todo lleno, el tránsito, restaurantes, todo. Día del Padre, nada, o sea, vacío. ¿Y qué pasa? Justo lo que tú mencionabas, que posiblemente porque a papá se le ha dado una mala imagen de él es el que abandona, él es el que trata mal, él es el malo de la historia, que no es así, porque si hablamos de tanto mamá como papá, ambos han fallado, porque hay mamás también que abandonan, hay mamás también que pueden llegar a ser las malas de la historia, ¿verdad? Entonces, pero se le ha dado toda la responsabilidad a papá. Como tú mencionabas, proveedor, el papá nunca siente, el papá siempre va a estar para proveer, para proteger, para ser fuerte, para hacer todo y así, simplemente. Y lo vemos tan así que no nos damos cuenta que sigue siendo una persona también, que puede llegar a experimentar emociones, experimentar sentimientos, que a papá también le puede doler cuando sus hijos se portan mal o cuando sus hijos le contestan mal. Sin embargo, lo pasamos tan desapercibido. ¿Por qué? Porque como mujeres y como mamás podemos llegar a ser más sensibles. Entonces lo expresamos porque es válido expresarlo, porque culturalmente está aceptado. Pero si papá lo expresa, puede ser juzgado, puede ser... y decirle, ay, no eres fuerte, o ay, qué débil eres, etcétera. Entonces, tantas frases que desde niños se han implementado en ellos de los hombres no lloran, los hombres no sienten. Entonces, papá no siempre tiene que ser fuerte. O sea, es válido que papá llore, es válido que papá sienta. Y cabal, ahorita me recordaba de mi papá y yo realmente no lo he visto llorar. O sea, tengo 26 años y yo digo, ¿mi papá cuándo ha llorado? Mi papá no ha llorado. Posiblemente lo ha hecho sin que nadie lo haya visto. Pero delante de nosotros no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tiene esa idea o esa creencia de que tiene que ser fuerte. Esa creencia de yo tengo que proveer, tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Lo que sí he notado es que mi papá también se cansa y es válido. ¿Por qué? Porque después de una gran jornada laboral es válido que se canse, es válido que diga, quizás ahorita no quiero hablar con nadie. Y creo que en algún momento lo mencionaste, y es el hecho del enojo también, ¿verdad? Porque a veces vemos a nuestros papás tan irritados, tan enojados, y ahí los juzgamos, y ahí decimos, ay, no, es que mi papá solo enojado pasa, es que mi papá es aquí, es allá, pero no nos damos la tarea o no nos permitimos hablar con ellos, y creo que es algo que falta mucho,
preguntarle a tu papá cómo estás. Aunque, mira, los hombres son de pocas palabras, porque mi papá a veces lo molestamos porque es como, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. Y esa es su respuesta, igual que mi hermano. Entonces digo yo, ay, son Pero iguales. por eso decirle, de 1 a 10, ¿cómo te sientes? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Eso cómo te hace sentir? Entonces, ser intencionales en buscar una respuesta e indagar más allá del bien. ¿Por qué? Porque en el trabajo posiblemente también tengan problemas y ellos no lo compartan. Porque posiblemente también ellos se sientan frustrados, se sientan tristes. Y el rol de papá es algo que no es valorado. O sea, no es valorado, que hay excelentes papás también, porque soy testigo, y que se esfuerzan porque uno salga adelante, y que también creo que cuando uno va creciendo y se va dando cuenta de lo mucho que llegan a costar las cosas, uno también puede llegar a agradecer, va a decir, ay, mi papá sí se esforzó para darme esto, que se salía de sus manos, pero buscaba la manera de dármelo. Y creo yo que algo que recuerdo yo es en las excursiones del colegio, donde yo decía, ay, yo quiero ir. Económicamente sé que mis papás no tenían esos recursos, pero yo no sé cómo mi papá le hacía y al final yo iba. Entonces, esos esfuerzos que quizá uno de pequeño no nota, pero que de grande dice, ay, sí. O sea, mi papá, ¿cómo le hizo? No lo sé, pero siempre buscó la manera en que uno tuviera todo lo necesario. Sin embargo, ahora que considero que muchos de los que nos están viendo tienen a sus papás, valorar esos esfuerzos que han hecho, ¿verdad? Que yo sé que han cometido errores como cualquier persona, pero valorar esos esfuerzos que han hecho por nosotros y validar sus emociones. Y si un día nuestro papá se siente cansado o se siente triste, es válido porque sigue siendo persona. Dale palabras de afirmación a tu papá, ¿verdad? O algún papá que conozcas también. O sea, si tú tal vez ya no tienes a tu papá o está lejos, con él, pero tienes alguna figura paterna alrededor, tal vez no tuya, sino alrededor en general, pues valida, la verdad. Hijos, este es un tiempo, creo yo, que al final para que también se tomen ese espacio para llevar a comer, que tal vez no estén tan llenos los restaurantes como el Día de la Madre, pero que este año también hayan ese compartir, ¿verdad? Porque aunque los hombres son de pocas palabras, como tú decías, sí necesitan tiempo de calidad muchas veces. Mi papá no es un hombre de pocas palabras, mi papá habla mucho, ¿verdad? Pero mi papá es una persona muy sensible. Yo la admiro porque si es una persona muy sensible, que si mi papá tiene que llorar, llora, ¿verdad? Y si mi papá realmente enojado, lo he visto pocas veces, pero es un hombre muy paciente, muy, muy paciente. Creo que de ahí heredé la paciencia yo. Sí, pues. Entonces, pero eso quiere decir que al final, mi papá tuvo una niñez muy dura, ¿verdad? Entonces, pues él tuvo un proceso de cambio, ¿verdad? Y creo que ese proceso de cambio es el que lo hizo ser más sensible. Sin embargo, no todos han tenido esa oportunidad de ese proceso, pero nosotros como hijos podemos, ¿verdad? Ayudarlos a que ellos también, porque es importante, la parte de se ha normalizado desde la sociedad, o sea, desde el contexto y desde la persona, porque el papá es yo todo lo tengo que poder, ¿verdad? O sea, yo no me puedo dar el lujo de expresarme, ¿verdad? O sea, yo tengo que ser fuerte. Yo me acuerdo que conocí a una persona hace unos años, ya era un señor grande, que tuvo como duelos así seguidos en 2-3 años. Se le murió su esposa, luego empezaron a fallecer como personas muy allegadas a él. Y yo platiqué con él una vez y yo le dije, mire, ¿y por qué no se deja sentir? ¿Por qué no se deja pues expresar lo que está sintiendo? Porque yo percibo, le dije, que usted está tratando de dar una máscara de fortaleza, le digo, pero es una fortaleza que ahorita yo percibo que usted no tiene. Y él me dice, es que no me puedo dar el lujo, me decía él, de que mis hijos me vean débil, que mis hijos vean que yo lloro, que vean que estoy mal, no puedo, me decía. Entonces es importante que, como te digo, este espacio lo estamos usando precisamente para hacer conscientes a todos los que nos están viendo de que el papá siente, es una persona, es un ser humano. Y creo que estamos hablando mucho sobre que como hijos podemos honrar la vida de nuestros papás en esta fecha, aprovecharla, pero creo que es siempre, ¿verdad? Que tenemos esa oportunidad de, como les mencionaba, preguntarle a nuestro papá cómo les fue,
quizá darle un abrazo, bueno, al menos conmigo, creo que mi papá y yo no tenemos como mucho contacto porque no crecimos así, ¿verdad? Pero creo que podemos iniciar a hacerlo, porque un abrazo, pues, abrazar a mi papá, decirle que lo quiero, decirle que lo admiro, como tú decías, esa validación que ellos no piden, pero que disfrutan también de que uno reconozca esas partes que ellos como padres hacen bien. Pero también está la parte, creo que muy importante aquí, es de que como papás comprendan de que nosotras entendemos de que a veces están tristes, que a veces están enojados, incluso si hablamos en términos psicológicos, hay papás que también pasan duelos, hay papás que pasan depresión, pero no lo dicen, no lo expresan. Hay papás que también quizás se tienen que levantar temprano y no quieren ir a trabajar porque están muy cansados, pero no se lo dicen a nadie. ¿Por qué? Porque tienen esa idea, o culturalmente se ha hecho esa idea de, no, papá sí o sí tiene que trabajar, o sea, él no se puede dar el lujo de cansarse. O sea, papá sí o sí tiene que estar siempre con todo. Y cabal me recordaba de un momento donde estudié y le hacíamos un regalo a papá. Y eso es como lo interesante, porque mira, este regalo era como un serrucho. Y ese serrucho decía, papá todo lo puede. Entonces le dan como herramientas y todo, esos como dibujitos. Entonces siempre vemos como a papá como un trabajador, como alguien que provee, como alguien que puede, pero es una persona, es una persona con emociones, con sentimientos, y culturalmente no lo vemos así. Culturalmente, si un hombre llora, es como, no, los hombres no lloran, los hombres no tienen que sentir, y eso viene desde pequeños se crían así a los niños diciéndoles que tienen que ser fuertes. Entonces creo que podemos como papás hacerles notar de que es válido que se expresen, es válido que vengan y digan, ya no puedo, o sea, simplemente ya no sé cómo, porque a terapia casi no van los hombres. O sea, la mayoría de pacientes son mujeres. ¿Por qué? Porque para las mujeres es válido, es que bueno que busques ayuda, pero un hombre tiene que poder solo, un hombre tiene que buscar cómo salir solo de la situación, y un hombre no se puede dejar sentir. Entonces, yo he atendido varios pacientes, y de mis pacientes, uno ha sido hombre. Y es el que es mi paciente actual, que ha avanzado mucho, pero este paciente se ha dejado sentir. Este paciente ha pasado por un proceso de duelos, sin embargo, se permitió sentir y decir, aunque él no es paciente, él sueña con ser papá. Y creo que ahora que él ha trabajado en sí mismo... Dijiste, aunque él no es paciente, papá. Aunque sí es paciente. Aunque no es papá. Él sueña con ser papá. Perdón, corte. Bueno, él no es papá. Aclarar, los que estén allá también no se entienden. Él no es papá, pero sueña con ser papá. Sí, okay. Ya lo entendimos. Entonces, creo que él va a ser un buen papá. ¿Por qué? Porque ha trabajado en sí mismo. Y creo que también eso nos lleva a otra parte, la importancia de trabajar en sí, en las heridas de papá. ¿Por qué? Porque como papá no tenía permitido sentir desde niño, entonces posiblemente hubieron muchas experiencias que él no ha hablado, que él no ha trabajado. Sí, dijiste algo importante a hacer énfasis. Hemos hablado mucho de que, por ejemplo, hablamos de que pues podemos venir como mujeres o como personas lastimadas desde la niñez. También los papás vienen lastimados desde la niñez, ¿verdad? Entonces imagínate haber sido hijo, tal vez en una circunstancia difícil. Yo lo he mencionado, los papás nunca saben, nacen sabiendo ser papás, ¿verdad? Entonces van aprendiendo en el proceso. Eso se lo decimos a las mamás, pero también es válido para los papás, ¿verdad? El punto de... Luego nos quejamos de el papá no tiene conexión emocional con los hijos, pero realmente no les damos esa oportunidad de que creen esa conexión emocional, porque la sociedad juzga, ¿verdad? Y como hemos mencionado mucho hoy, ya estamos tan normalizados en que no, ¿para qué emociones, verdad? Si soy hombre. Pero en realidad, como tú decías también, de 10 pacientes que yo tengo, 2 son hombres, ¿verdad? O 1 es hombre, y el punto es que esa persona, y yo te decía hace un rato, nosotros podemos creer, Lara, pero trabajar con hombres en terapia va a ser bien difícil, ¿verdad? Porque les ha de costar abrirse, y no,
¿verdad? Llega al punto en donde creas esa confianza, ¿verdad? Ellos se sienten en un espacio seguro y realmente abren lo que están sintiendo, o sea, hablan de lo que está pasando en su vida, se quejan como las mujeres, porque muchas veces creemos que los hombres no se pueden quejar, y sí, o sea, tú en terapia pasa eso, ¿verdad? Y no está mal, porque es que a veces la queja la vemos como algo muy malo, pero todos en algún momento necesitamos ese espacio de queja, ¿verdad? Y los papás normalmente no lo hacen, entonces es bien importante que papás que nos están viendo sepan que es de suma importancia, es de verdad algo que deberían de hacer, el hecho de buscar, bueno, tal vez no hay una situación conflictiva, no hay un trastorno, no hay algo que ustedes digan, ¿para qué buscar terapia? Pero quizá un espacio en el que ustedes digan, miren, quiero hablar sobre que ya no aguanto a mis hijos, ¿verdad? Ya no aguanto a mi esposa, que son cosas que se escuchan feas, pero que los hombres no las hacen porque la sociedad se los ha como cohibido, ¿verdad? Y entonces tú decías algo. Entonces, ¿qué pasa? Como seres humanos venimos y siempre estamos buscando una solución a lo que estamos sintiendo. Entonces, por eso la mayor población de personas que consumen alcohol o alguna otra sustancia son hombres, porque ese es el escape que ellos usan para poder sacar todo lo que están sintiendo, ¿verdad? Exacto, así es. El abuso de sustancias definitivamente es como esa salida, ¿verdad? Que al final trae otras consecuencias a nivel personal, a nivel familiar, pero que es su vía de escape. ¿Por qué? Porque si no me permiten expresarme, no me permiten llorar, nadie me dice pues cómo estoy o no es válido cansarme, entonces busco una vía de escape, y para muchos y tristemente para la mayoría de hombres esta es su salida, que como te digo al final pues trae otras consecuencias, pero esa parte también de como hijos desarrollar esa empatía. ¿Por qué? Porque a veces vemos a papá todos los defectos. Yo veo a mi papá y digo, ay, es que él es así, hace esto y esto y esto. Pero, como también mencionabas, esa parte de las cosas buenas que hace, no se las hago notar. ¿Por qué? Porque al final papá sí tiene cosas buenas. Si nos ponemos a analizar cómo es nuestro papá, sí hizo cosas buenas por nosotros, a pesar de los errores que cometió, sí hay cosas que yo puedo destacar y decir, admiro esto de mi papá. Entonces, es una fecha, como te mencionaba, muy importante, de verdad debería ser muy importante, porque papá también marca muchas cosas en tu vida conforme vas creciendo. A nivel psicológico, papá también es muy importante, esa figura paterna, que a veces decimos, bueno, no tuve un papá, pero tienes un tío, o tienes un hermano que asumió ese rol de paterno, ¿verdad? Entonces, esa figura varonil en tu infancia y conforme fuiste creciendo, realmente es bastante importante. Imagínate, estoy así planteando una hipótesis, una idea. La parte de, hay un hombre que durante su soltería, ¿verdad? Tal vez trabajó con la gestión de sus emociones, el dejar expresarlas, etcétera. Y luego llega un matrimonio, tiene hijos, va a ser un papá que valida, un papá que conecta emocionalmente. Si tiene hijas, sus hijas van a saber que él está para ellas, ¿verdad? Que cumple con el rol de protección, que yo me he topado con muchas pacientes, ¿verdad? Que esa necesidad de protección no la tienen porque sus papás nunca se las dieron, porque al final no sabían cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, imagínate, va a ser como una sociedad muy ideal, ¿verdad? Respecto a, va a ser un círculo, pero un círculo sano, ¿verdad? Entonces, el punto de que hoy estemos haciendo conciencia en esto es precisamente la parte de papá importas, ¿verdad? Papá, tus emociones importan. Papá, déjate sentir y exprésate, ¿verdad? Si no tienes a alguien con quien hacerlo, porque puede ser que, pues, como hemos mencionado, no se tenga la costumbre de, ¿verdad? Si no hemos normalizado todo lo contrario. Entonces, la parte de busca ayuda profesional, que a veces no necesitas estar pasando por una situación de extremo conflicto, sino que simplemente necesitas hablar con alguien, ¿verdad? Y yo siempre con mis pacientes hombres he tenido como la sugerencia de, bueno, si necesitan un psicólogo hombre, porque hay psicólogos hombres, ¿verdad? Sí hay. No hay muchos, pero sí hay. La parte de que tal vez te vas a sentir más en confianza, entonces que también busques a alguien con quien te sientas confiado, ¿verdad? Exacto, y creo que justo ahorita mencionabas esa parte de ir a terapia, esa parte de, bueno, si quizás alguien no se siente cómodo con una terapeuta mujer,
buscar esa ayuda masculina también, ¿verdad? Porque tal vez eso los hace sentir como mejor, en un mejor ambiente, más cómodos, etcétera. Y también mencionar este tema que es muy importante y muy relevante, que se da mucho, pero no es tan visto los padres solteros. ¿Por qué? Porque cuando papá se va y abandona a la familia, ay no, qué mal papá. O sea, de verdad, lo que le hizo a la familia, se fue con tal persona, dejó a la esposa, dejó a los hijos, no, qué desconsiderado. Pero cuando mamá se va, nada. Es como, bueno. Incluso dicen, por algo se fue, algo le hizo, ¿verdad? Entonces, esa parte de papá soltero tampoco es fácil, porque conozco casos donde a los papás les ha tocado asumir ese rol solos, o sea, no tienen esa persona por una u otra razón. Y fíjate, Eileen, que ahorita que estás hablando de eso, bueno, yo conozco un par de papás que ellos son los que sostienen emocionalmente, las mamás no. Conozco un par de papás que ellos son los que, tenía un paciente que con sus hijas, él era el que tenía una crianza asertiva, ¿verdad? Y eso no lo tomamos en cuenta. Muchas veces creemos que mamá es la que hace esa conexión emocional, y conozco un par de papás que son los que tienen la conexión emocional con sus hijos y mamá no. Exacto. Entonces a veces llegamos a juzgar y a generalizar de que todos los papás son malos, pero realmente existen casos donde realmente papá ha asumido el rol de la mejor manera. Entonces, si ser papá con una familia pues es difícil, papá soltero puede llegar a ser más complejo, ¿verdad? Pero no es imposible. O sea, sí se puede, porque si como mujeres lo logramos, sé que como papás también lo pueden lograr. Y esa parte de ser vulnerable, permitirse ser vulnerable, permitirse tener una red de apoyo, que también es muy importante, porque a veces creemos que no, si es hombre no necesita ayuda, tiene que ver por sí mismo, pero la red de apoyo es esencial para el ser humano, o seas hombre o seas mujer, es esencial para el ser humano para afrontar estos problemas de la vida que se pueden ir presentando. Sí, pues ya para terminar, ¿verdad? Pues a todos los papás que nos puedan estar viendo, queremos desearles un feliz Día del Padre, y recuerden, sí importan, sus emociones importan, y realmente es importante que nos dejemos sentir cada una de ellas, y que busquemos pues todas estas estrategias que hemos mencionado hoy, y pues que realmente hacer conciencia a los hijos, que celebren a sus papás, que los honren y les agradezcan, porque dentro de todo ese montón de defectos que quizás ustedes pueden ver en ellos, siempre hay muchas cualidades que resaltar. Entonces los invitamos a que no solo hoy, como decía Eileen, en esta fecha que es importante, sino siempre pues validen a sus papás. Así es. Sí.